La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Este domingo, mis hermanos, oramos como lo hacemos todos los domingos y debería ser todos nuestros días por vocaciones a la vida consagrada, sobre todo al sacerdocio, obreros que necesita la iglesia, pero no se reduce simplemente y no solo a los sacerdotes, obispos, diáconos, también se refiere a todos los cristianos bautizados. Tenemos una misión importantísima que el Señor nos da hoy. Dice Él, la cosecha es abundante, está lista. Ahorita ya empezamos a ver los campos florecer, ya siendo cosechados muchos de ellos. Y aquí cuando Jesús se dice la mies es el trigo, la cebada, cuando ya está en el punto que se debe cosechar. Así ve nuestro Señor al mundo. Lo veía en aquel tiempo y lo sigue viendo hoy. Imagínense que todos aquí somos esa espiguita de trigo y todos allá son una espiga de trigo listos para ser segados, es decir, para ser cosechados, las almas para ser traídas al reino de los cielos. ¿Cómo ve Jesús a la gente de aquel tiempo? Y podría el Señor decir lo mismo de nosotros hoy, de nuestro mundo. Empieza así el Evangelio, ¿no? En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellos. Dios no es indiferente a la realidad nuestra, a nuestro sufrimiento, a nuestro estar perdido, descarriados. Se compadece, esa palabra en latín es cum patis, sufre con, es lo que significa. Nuestro Señor se compadece, sufre con nosotros nuestra realidad, nuestra condición, la situación en la que nos encontramos hoy. ¿Por qué se compadecía de ellas? Porque estaban extenuadas, agotadas, desamparadas. Muchos de ustedes vienen aquí todos los domingos, creo que la gran mayoría siempre está aquí. Y quizá para nosotros podríamos decir, pues no andamos tan perdidos porque venimos a la misa los domingos. Pero todavía hay mucha persona, y quizás muchos miembros de nuestras familias, que de Dios ya no se acuerdan, de Dios ya no piensan, incluso ni siquiera les da el pensamiento en un domingo en su corazón de que hay iglesia y que hay que ir a adorar a Dios. Y como no lo piensan, pues claro, ese vacío tiene que ser llenado y lo empezamos a llenar con muchas cosas. Y ahí es donde se descarría uno, se pierde y se daña mutuamente, se daña a sí mismo. Las ovejas extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cómo se ve un rebaño sin pastor? ¿Alguno de ustedes aquí ha cuidado ovejas antes? ¿Alguien ha sido pastor de ovejas? No, nada más puras vacas, ¿no? Sí hay unos aquí. Ya ve que a las vacas uno no las trata diferente. Hoy en día el cuidar ovejas quizás es un poco diferente que en el tiempo de Jesús. Hoy tenemos ese perrito, ¿verdad? ¿No han visto videos que se va por las ovejas y es buenísimo en llevarlas adelante? El perro, no sé cómo se llama, el perro ovejero, creo, ¿no? Que las cuida y las va y las mete por el corral y él solito, ¿verdad? O un par de ellos. A las vacas hay que arrearlas desde atrás, ¿verdad? Pegarles incluso, a veces hasta gritarles, ahí va uno, silbándoles y gritándoles y mandándolas y pegándoles. Las ovejas no se tratan así. En el tiempo de Jesús, un rebaño seguía al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor se ocupaba de cada oveja, la cuidaba. Entonces, cuando la ovejita escuchaba la voz del pastor, lo seguía. Entonces, el pastor no caminaba detrás golpeándolas, gritándoles. ¿Cómo era el pastor? Caminaba delante de ellas y ellas lo seguían. Porque sabía que a donde va el pastor,
ahí van a estar bien. Ahí va a haber comida, ahí va a haber agua, ahí va a haber cuidado. ¿Cuántos de ustedes han visto al obispo cuando viene aquí? ¿Cuántos han visto al obispo cuando viene aquí? Cuando viene el obispo a visitar a las parroquias o allá en la catedral, trae algo en su mano, ¿verdad? Cuando viene entrando, ¿cómo se llama ese? Nosotros le diríamos el bastón, no se llama bastón, se llama el báculo. Y el báculo tiene una forma como así una ruedita, ¿verdad? Y ese se parece a lo que usaba el pastor para cuidar a las ovejas. Y el báculo tenía dos, el Salmo 23 nos dice, con tu vara y tu callado me da seguridad, Señor. La vara es para la corrección, el callado para la dirección. Entonces, cuando el obispo trae su báculo, y tiene una cruz usualmente ahí en medio, nos está diciendo, esta es la dirección a seguir, hacia la cruz, hacia Cristo. Y Él es el pastor, por decirlo aquí, el encargado de cuidar el rebaño que Dios le ha encomendado aquí en la diócesis de Idaho. Yo como sacerdote tengo esta misión con ustedes aquí en Caldwell, en toda la parroquia de Caldwell, hasta donde llega su lugar, hasta donde llegan sus límites, porque pues ya llega Nampa, ya le toca al padre Justin, ¿verdad? Ya nos vamos para Emmett, ahí le toca al padre Germán. Y ya si vamos más para allá, ya le toca al padre Paco allá en Fruitland, al padre Jorge allá en Wizard. Y así podemos ir. Cada uno de nosotros se nos da un área para pastorear, para cuidar al rebaño de Dios. Y el Señor quiere que las ovejas no se queden sin pastor, porque el mundo anda descarriado. En el mundo no hay pastores que guíen a las ovejas a Dios. Hay pastores falsos, hay pastores que se aprovechan de las ovejas y hay pastores que las explotan. En vez de cuidarlas, las dañan. Y sabemos que a través de la historia esto ha pasado incluso en nuestra iglesia, en las iglesias cristianas. No todos siempre llegamos a ser buenos pastores como quiere el Señor. Pero el Señor nos pide que oremos por esos pastores, para que vengan, para que sean enviados a servirnos a nosotros. Y luego le dice a los apóstoles, por lo tanto hay que orar, porque la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Hoy en día, en este día, vamos a tener una segunda colecta, y estos sobrecitos los tienen ahí en sus bancas. Y esta colecta es para el seminario. El seminario es donde están nuestros futuros sacerdotes. Ahorita tenemos 10 en el seminario. El obispo quiere tener 20 al año, cada año. Cuando yo entré éramos 14 allá en el 99. Después nos quedamos 9. Y luego en un punto llegamos a tener 32. 18 de esos 32 somos sacerdotes ahora en Idaho. No estuvo tan mal, casi un poquito más de la mitad. No todos llegan al final, pero esperamos que los que lleguen sean buenos sacerdotes, buenos pastores del pueblo de Dios. Y no solo para la parroquia y para los que vengan aquí, sino que seamos pastores buenos para los demás también. Entonces, este sobre, creo que todavía hay, y si no hay, vamos a usarlo para apoyar al seminario. Después de la oración final, después de la comunión, vamos a hacer una segunda colecta y les pido que sean generosos. Si de pronto no trajeron hoy, se lo pueden llevar, poner su donación ahí y luego la envían a la diócesis o la traen el próximo domingo. Pero vamos a hacerlo. Cuesta $60,000 tener un seminarista en el seminario hoy. Es bastante. En mi tiempo eran 40,000, ya subió 20,000, ¿verdad? Y eso que sí cuesta educar a los que serán nuestros futuros sacerdotes, pero esperamos sea de provecho, ¿verdad? Entonces les pido, vamos a tener la colecta regular, pero luego vamos a tener esa. Aquí tenemos 2 seminaristas en este verano con nosotros, Ethan y Ronald. A Ronald lo van a ver más aquí en las misas de español, porque el obispo le pidió que viniera para que empezara a conocer más la comunidad hispana, aprendiera un poquito más de español también.
Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Cuál es la misión de la iglesia y de los apóstoles de los discípulos del Señor? Expulsar a los espíritus impuros, a los demonios, y curar toda clase de enfermedades. ¿Quién tiene poder para expulsar demonios? El obispo, los sacerdotes, los ministros consagrados, y en cada familia el papá y la mamá. Y tienen aún más autoridad y poder si están sacramentados en Cristo. Tienen el sacramento del matrimonio, porque si no, pues están en pecado y pues no, esa efectividad no es tan fuerte. Pero pueden orar por sus hijos. Cuando un papá y una mamá ve que su hijo está sufriendo, está metido en vicios, parece que no sale, y lo tiene ahí en casa, póngase en oración. Papá, póngale sus manos sobre su cabeza a su hijo. Usted se confiesa, comulga, viene a misa. En el nombre de Jesús, mande a todo espíritu de adicción, de desobediencia, de rebeldía, de drogadicción, de desesperación, de depresión, de ansiedad, de tristeza, de soledad, de muerte, que se aleje de su hijo, que se vaya al pie de la cruz y no vuelva más. Eso lo puede hacer un papá y una mamá por sus hijos. La iglesia pide que no se haga por alguien más fuera de su familia, porque ustedes pueden sufrir represalias por eso. Entonces, por eso no solo el sacerdote puede imponer manos sobre alguien, pero como padres de familia pueden orar por sus hijos. Todos nosotros podemos interceder a Dios pidiéndole por la liberación y el bienestar físico y espiritual de nuestros hermanos en todos los lugares de fe, nuestros hermanos de sangre. Eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer directamente, si no son miembros de nuestra familia, en el caso de la autoridad espiritual de papá y mamá, ordenar al maligno que se vaya, porque si está ahí, nos puede tomar represalia contra nosotros, porque no tenemos autoridad sobre esa persona en ese momento. Dios puede hacer su obra de todas maneras y nos protege. Pero ese es el primer punto. ¿Y cómo expulsamos a los espíritus impuros? Viviendo una vida de gracia y de fe, arrepintiéndonos del pecado y volviendo nuestro corazón y vida a Dios. Mientras yo no haga eso, estoy más del lado de la oscuridad que de la luz. Así que no puedo estar yo entre que sí, entre que no. Como dice nuestro Señor, o frío o caliente. Tibio no te deseo. No te quiero tibio. O estás o no estás. A medias no los necesito, dice el Señor, ¿no? Curar toda clase de enfermedades y dolencias. Siempre podemos orar por nuestros hermanos que sufren. El Señor puede obrar maravillosamente a través de la oración de nosotros por los demás. Orar por su sanidad, por su fortaleza, por su paz, darles una palabra de aliento, de fuerza. Luego enumera los nombres de los 12 apóstoles, que los debíamos de saber de memoria, ¿verdad? Pero seguramente habrá más, alguno aquí que se lo sepa. Pedro, llamado Simón, primero llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A esto los envía a predicar la buena nueva al pueblo de Israel, porque eran los primeros que tenían que escucharla. Ya después los mandará a todas las naciones. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? ¿No eran gente perfecta? San Pedro va a negar a Jesús 3 veces que los conocía. Juan y Santiago pedirán que Jesús destruya a los samaritanos porque no lo quieren recibir. Pidieron los primeros puestos. Judas lo traicionó. Es decir, el Señor sabía eso, pero los elige porque confía en nosotros. ¿Qué es lo que ve Jesús en ti para llamarte a que le acompañes y le ayudes en su misión de proclamar la buena nueva a este mundo? A que lleves esa palabra de aliento, de fe, de vida, a aquel que está descarriado, que está desahuciado, que ya no espera más. Ustedes, como yo, tenemos esa misión. Vamos a tomarla en serio y sobre todo vamos a pedirle al Señor que siga enviando obreros a su mies, porque es mucha.
es abundante y los obreros aún son pocos. Grazie